Las experiencias paranormales de Jordi Rosado. A continuación, te voy a presentar las experiencias paranormales más fuertes que le han tocado vivir a lo largo de su vida. Para mayor comprensión del oyente, las estaré contando en primera persona. Hola, mi nombre es Jordi Galo Rosado Álvarez. Nací en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1971. Soy conductor, productor, autor y co-creador junto a Adal Ramones de uno de los programas más populares en la cultura mexicana, llamado Otro Rollo. Desde que concluyó el programa, inicié mi trayecto en el mundo de las redes sociales, creando mi canal de YouTube, donde realizo entrevistas, además de generar contenido en la radio. Me considero una persona a la que no le gustan los temas relacionados a lo paranormal, ya que soy muy poco tolerante a ello. Incluso evito ver cualquier película de terror, al grado de que nunca he visto ni siquiera la película del Exorcista. Sin embargo, esto no ha evitado que a lo largo de mi vida haya tenido más de una experiencia de ese tipo. Mi primera experiencia paranormal la viví cuando tenía aproximadamente 7 años de edad. Para mi mala fortuna, durante ese tiempo sucedieron diversas cosas en mi vida que me llevaron a vivir ese momento. Como te acabo de comentar, a mí no me gustan las películas de terror, pero durante ese tiempo vi la película de Carrie, lo que ocasionó que despertara ese miedo irracional en mí. Esto acompañado del fallecimiento de una de mis primas de mi misma edad, llamada Luvia, por algunos problemas en sus pulmones, me llevó a temer a todo lo relacionado con la muerte, ya que al ver su ataúd del cementerio, pensaba que en algún momento se me podría aparecer. Esto desencadenó que a los 7 años mis padres me llevaran con un psicólogo para que me quitara el miedo, porque era tanto que no podía dormir por las noches. Para ese tiempo, por lo mismo de mi miedo, yo dormía en un cuarto que estaba enfrente al de mis padres. Solo estaba dividido por una pequeña antesala. Entonces, como todo niño miedoso, durante las noches me pasaba al cuarto de mis padres porque me daba mucho miedo. Eso era todas las noches, siempre hacía lo mismo, pero en una ocasión pasó algo que me traumó de por vida. En esa ocasión, nuevamente me levanté de mi cama para irme al cuarto de mis padres, pero justo cuando iba pasando por la mitad de la antesala, pude percatarme que ahí había una mujer con un vestido blanco y largo mirándome. También me di cuenta que esta mujer flotaba en el aire. Cuando pasó esto, me quedé completamente pasmado. No me podía mover, estaba en shock. De repente, la mujer comenzó a bajar, me agarró y me levantó en el aire. Yo seguía sin poder moverme, mi cuerpo no me respondía, así que lo único que pude hacer fue ponerme a gritar como loco. Mis gritos fueron tan fuertes que pude escuchar cómo mis padres se levantaron y corrieron a donde yo estaba, pero justo antes de que llegaran conmigo se encendió la luz. Esa mujer me tiró al piso y se desvaneció. Mi madre me comenzó a preguntar que qué me pasaba, que si estaba bien, pero yo estaba tan asustado que no podía ni hablar, estaba como privado llorando. Tanto fue el asombro de mi padre por verme así, que incluso fue a revisar todos los closets de la casa para verificar que no se hubiera metido alguna persona. Yo solo escuchaba que le decía a mi madre: seguramente alguien se metió y asustó al niño. No es posible que esté llorando así por nada. Yo solo lo veía acostado en su cama con mi mamá. Mi vista daba hacia la puerta de su cuarto, y en ese instante pasó algo que hasta el día de hoy me cuesta creer, pero en ese momento fue algo increíble para mí, ya que en la puerta del cuarto de mis padres pude ver a un duende que me veía y me hacía una señal como amenazándome por haber gritado y despertado a mis padres. Pasó el tiempo y ya no volví a pasar por algo paranormal. No fue sino hasta que estaba trabajando en el programa de Otro Rollo, cuando tuve otra experiencia, donde una chica intentó hacerme brujería. Resulta que cuando viví esta nueva experiencia ya siendo un adulto, el programa de Otro Rollo ya era todo un éxito. Había una chica que siempre me iba a visitar al foro. Cada vez que yo salía del programa Otro Rollo, ella estaba ahí, esperándome afuera en el estacionamiento, siempre en el mismo lugar, para tomarse una foto conmigo. Yo salía y como de costumbre ella me saludaba. Hola, ¿cómo estás?, me decía, a lo que yo le respondía: hola, qué lindo verte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego ella preguntaba: ¿cómo te fue hoy? Y tras una breve conversación nos tomábamos una foto juntos.
Esto sucedía a altas horas de la noche, alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana, después de cada programa. Siempre me esperaba hasta el final para pedirme una foto, y yo desde mi coche me tomaba la foto con ella afuera. Esto sucedió durante 2 o 3 años. Era una fan muy entusiasta y muy amable. Un día me llevó un regalo y me preguntó, ¿verdad que es tu cumpleaños? Me acuerdo perfectamente que me regaló una playera de una marca muy de moda en México en ese entonces, que no recuerdo muy bien. La playera era azul con detalles en color café y me gustó tanto que la usé muchísimo en varios programas. Además, para mi cumpleaños solía regalarme cosas. Un día llegó con un álbum de fotos y me dijo, mira, nuestro álbum. Era de esos álbumes gruesos donde imprimes las fotos y las metes bajo una hoja de plástico con pegamento. Me mostró fotos de los últimos 3 años y medio, todas tomadas en el mismo lugar, con ella y yo en mi coche. No podía creerlo, incluso hasta la ropa en las fotos era la que yo ya ubicaba. Fácil en esas fotos, había 3 años de mis diferentes prendas de vestir. Era la misma foto en el mismo lugar, en la misma posición, pero tomada 52 veces al año, durante 3 o 4 años. Fue impresionante y me sorprendió muchísimo. Ni siquiera me había dado cuenta de que había tomado tantas fotos. Claro, yo me las tomaba, pero no me había percatado de que tenía un registro tan detallado de mi vida, algo que ni yo mismo tengo. Ella siguió muy linda y me dio otros regalos. Un día en San Valentín o algo así, me trajo unas flores, me regaló unas rosas y pensé, qué linda chica. Llegué a mi casa y le conté a mi esposa. Le dije, oye, mira, me regaló estas rosas la chica que siempre me espera afuera. Incluso mi esposa también comentó lo lindas que eran. Entonces mi esposa comenzó a abrir las rosas para ponerlas en un florero, ya que venían muy amarradas como es lo habitual. Eso fue en la noche, y al día siguiente en la mañana cuando mi esposa cortó y abrió las flores, encontró una bolsita de terciopelo dentro de los tallos. Dentro de la misma bolsita había una foto mía y una foto de ella, amarradas y cubiertas con algo que parecía miel. Nos asustamos muchísimo y dijimos, no, esto ya no está bien. La verdad, la próxima vez que vi a la chica no le dije nada. Cuando salí en el coche, simplemente le decía que tenía mucha prisa. Después de 1 o 2 veces más, dejé de pararme y poco a poco dejó de ir. Aunque me he dado cuenta de que me han hecho algo de brujería, nunca he visto realmente efectos negativos que me hagan sentir que me está yendo muy mal o algo así. Pero así concluyó esa experiencia. Posteriormente, viví otra situación más personal con mi hermana y relacionadas con mi madre difunta. Esta experiencia fue más fuerte para mí, ya que me enteré de que mi hermana tenía un don muy peculiar y del que te contaré a continuación. Antes de contarte la experiencia, es importante mencionar que cuando mi madre estaba en vida, nos hicimos la promesa de que si algún día alguno de los dos fallecía primero, no nos íbamos a molestar para nada, ni siquiera en sueños, ya que los dos éramos muy miedosos. Pero bueno, continuó. Todo comenzó un día cuando mi hermana me dijo, ten mucho cuidado, estás haciendo cosas muy agresivas, de mucha adrenalina. Yo pensaba, ¿y ella cómo sabe? Ya que yo en ese entonces andaba en las motos de montaña y cosas así, pero no le contaba nada de eso. Luego me decía, oye hermanito, si sientes que te está yendo mal en los negocios o que tu programa no está funcionando, debes estar tranquilo, todo va a mejorar. Y para mi sorpresa, después de que me lo decía, las cosas mejoraban. Realmente a mí me sorprendía mucho, ya que amo mucho a mi hermana, pero a veces no tenemos tanta comunicación como quisiéramos. Entonces me sorprendía el saber cómo sabía tantas cosas. Un día fui a su casa. Ella vivía en un departamento por San José Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, y me dijo, oye hermanito, soñé contigo. Yo me quedé sorprendido y se me hizo raro, así que le pregunté qué había soñado. Después mi hermana continuó diciendo, mira, fue un sueño muy especial. Soñé primero con nuestra madre. La veía en el sueño, se iba caminando y yo la seguía. Yo le dije a mi hermana, qué raro, yo nunca he podido soñar con mi madre, pero luego recordé lo que te comenté al inicio de esta historia. Pero bueno, mi hermana continuó diciendo, recuerdo que estaba en un bosque con mi madre, pero de repente desaparecía. Yo me fui detrás de ella y aparecimos en una especie de edificio, donde ella comenzó a subir las escaleras del mismo.
con un tanque de oxígeno, ya sabes, de esos tanques que tienen rueditas. Incluso podía escuchar el sonido del tanque cuando iba subiendo por las escaleras, pero de un momento a otro, mi madre estaba contigo, Jordi, y yo la veía rodeada de mucha luz. Yo podía ver cómo platicaba contigo y de repente todo cambiaba y aparecía ella otra vez en un bosque, pero esta vez te veíamos a ti. Estabas acostado en el piso en posición fetal, con los ojos cerrados. Llevabas una camisa roja, unos pantalones grises y tenías una mano levantada hacia arriba. Yo estaba muy sorprendido con lo que me estaba diciendo mi hermana y más con lo específico que era su sueño. Mi hermana continuó diciendo: mi madre te estaba observando, se hincó a tu lado, volteó a mirarme y me hizo una señal de silencio con su dedo en los labios para no despertarte y comenzó a acariciar tu cara. Pero en el sueño pasó algo muy peculiar, pues sentía como si me estuviera contando el tiempo en el sueño y así concluyó. Cuando terminé de escuchar a mi hermana, le pregunté que qué día había tenido ese sueño y me dijo que había sido el 31 de diciembre, la noche de Año Nuevo. Le agradecí y después de un rato me retiré un poco sensible, pensando en lo lindo que había sido ese sueño, pero algo dentro de mí me decía que había algo especial en lo que me había contado mi hermana, así que llamé por teléfono a mi exesposa y le conté acerca del sueño que había tenido mi hermana. Recordamos que el 31 de diciembre habíamos ido a esquiar a unas cabañas que están ubicadas en Whistler. Con esto quiero que entiendan que al ser una fecha tan memorable, recordamos muchas cosas en específico de ese día. Recuerdo que le dije: oye, ¿te acuerdas del día que fuimos a las cabañas? A lo que ella me contestó que sí, y nuevamente le pregunté: ¿te acuerdas cómo me dormí ese día? Porque cuando mi hermana me comentó que dormía en posición fetal, ella no sabía que yo acostumbraba a dormir de esta forma. Era ilógico que supiera cómo dormía, pues tenía más de 20 años que no me veía dormir, pero recordando con mi exesposa, caímos en cuenta de que sí dormía así. Nuevamente le pregunté: ¿y te acuerdas cómo estaba vestido ese día? A lo que mi exesposa me contestó: sí, te dormiste con tu sudadera roja. En ese momento recordé que efectivamente traía puesta una sudadera con una estrella roja en el pecho e incluso tenía puestos unos pantalones grises que siempre usaba como mi pijama. Otra cosa importante que también recordé es que al llegar a la cabaña que alquilamos, el cuarto que nos asignaron a mi exesposa y a mí tenía unas ramas atrás que parecían barrotes. En mi casa original tenía una habitación con barrotes y por alguna razón durante 2 o 3 años dormía agarrado a uno de esos barrotes. Era como por comodidad o algo así para mí. Cuando vi las ramas recordé que había dormido con la mano hacia arriba de esa manera, con la mano en alto, exactamente como lo había mencionado mi hermana. Para ese momento sabía que había algo extraño. Mi hermana me estaba escondiendo algo, así que decidí llamarla y confrontarla. Le dije: a ver, últimamente me has estado diciendo tantas cosas acerca de mí y muchas son verdad. ¿Qué está pasando? A lo que mi hermana me respondió: es que hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. En ese momento le dije: no estés jugando con estas cosas, ya sabes que a mí eso no me gusta. A lo que ella me respondió: no, es en serio, la verdad es que yo hablo con mi mamá. Al escuchar eso le respondí: ¿cómo que hablas con mi mamá? No me digas eso. Tú y yo sabemos que mi madre ya no está en este mundo. A lo que ella me contestó: es en serio, es que mira, tú siempre has sido muy miedoso, siempre has tenido muchos problemas con eso. Yo la verdad desde muy pequeña soy muy sensible a cosas paranormales y he visto y escuchado a gente que ya falleció. Yo le dije: no me vengas con esas cosas, no está bien, y menos con mi mami. A lo que mi hermana me respondió: me estás pidiendo una explicación y te la estoy dando. Durante muchos años no he querido decirte esto, pero yo me comunico con la gente que ya falleció. Desde pequeña he tenido este don. Aprendí a vivir con él, pero a lo largo de los años lo he perfeccionado. Recuerdo que yo estaba impactado, pero creí en mi hermana. No tenía ningún motivo para estarme mintiendo, y así concluyó esa experiencia. Me gustaría decir que esto es lo último que he vivido a lo largo de mi vida. Sin embargo, no es así, y a continuación te voy a contar algunas otras de mis experiencias. Hace algunos años yo tenía una oficina de producción muy pequeña, se llamaba Medios y Producciones. Realmente el lugar donde la teníamos era muy pequeño,
Estaba en la parte de arriba de un despacho de arquitectos en la colonia San Ángel. Durante ese tiempo entró a trabajar conmigo una chica. Únicamente éramos ella y yo en producción. Con el pasar de los días, esta chica me comenzó a decir: ay, Jordi, esto está muy complicado. Es que siento que aquí asustan, pasan cosas, oigo ruidos y tocan la pared. Yo le decía: no pasa nada, tranquila, de verdad, aquí no pasa nada. Al poco tiempo entró otra chica a trabajar con nosotros y al principio todo iba bien, pero después de un tiempo también comenzó a decir: oye, Jordi, aquí está muy extraño, se oye raro y el ambiente está muy pesado. Por mi parte, yo les decía que no pasaba nada, pero ellas me pedían que hablara con el dueño del edificio. Recuerdo que eran 3 pisos en este mini edificio. Entonces hablé con el dueño, le conté la situación que estaban pasando las chicas, ya que ellas eran las que estaban ahí todo el día, y él me respondió: no, para nada, quizá es solo el aire, relájense. Pocas semanas después entró a trabajar con nosotros una contadora, ya una señora más grande llamada Alejandra, y le dije: oye, Ale, por favor ayúdame a tranquilizar a estas dos niñas. Están nerviosas porque dicen que escuchan ruidos extraños aquí, pero pues aún son muy jóvenes, entonces quizá están medio sugestionadas. Ella me respondió: sí, no te preocupes, yo voy a estar al pendiente de ellas. Pasaron alrededor de 4 o 5 días y Alejandra me dice: oye, Jordi, no, si está... cañón". Yo le respondí: si está... cañón, ¿qué? Para darte contexto de cómo era la oficina, estaba dividida en dos secciones. En una había un espacio para dos escritorios y la otra sección fungía como mi oficina, y ambos espacios estaban divididos por una tabla roca y conectadas por una puerta. Realmente era muy pequeño el lugar. Ahora sí continúo con mi historia. Entonces ella me empieza a contar una situación que vivió y dice: lo que pasa es que estaba aquí trabajando y en la tabla roca se comenzó a escuchar cómo daban un toquido muy fuerte a la altura de mi cabeza, pero cuando me asomé no había nadie. Me volví a ir a mi lugar y nuevamente escuché otra vez el toquido. Me levanté, fui a ver, pero nuevamente no había nadie. Para ese momento yo ya tenía mucho miedo, así que me levanté a cerrar la puerta. Cuando estaba por cerrarla, comencé a escuchar cómo nuevamente dieron un toquido fuerte y la manija de la puerta se comenzó a mover por sí sola. La verdad es que yo para ese momento ya estaba muy sorprendido, así que lo primero que pensé fue: a ver, ya me lo dijeron dos chicas, ya me lo está diciendo la contadora, ya son 3 personas, entonces aquí debe estar pasando algo. Así que yo solo intenté calmarla, le decía que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Lo complicado es que yo no estaba ahí con ellas para cuidarlas, ya que por el trabajo tenía que estar en los foros del programa o en la estación de radio. Aparte, nos acabábamos de mudar a ese lugar y todavía teníamos mucho trabajo. La verdad, la situación me estaba sobrepasando, pero todo eso se complicó un día. Recuerdo que yo me encontraba siendo juez en el Museo del Niño. Me había tocado participar como jurado en ese evento. De repente comenzó a sonar mi celular, pero como me tocaba ser parte del jurado no podía contestar. Para el tercer intento del mismo número, decidí responder y dije: ¿qué pasa? Estoy en el jurado. Era una de las chicas que trabajaba conmigo y comenzó a decir muy desesperada: por favor, ven, te necesitamos. Yo entre el evento donde me encontraba y por como la estaba escuchando me comencé a asustar y solo atiné a decir: ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Qué está pasando? A lo que la chica me contestó: está horrible, nos tuvimos que encerrar en el privado. Nos quedamos solas en el edificio, se escuchaba que bajaban corriendo, había ruido por todos lados, pegaban en las paredes, se tiraron los cuadros, las computadoras. Vimos a un señor volando frente de nosotras. Está horrible. Yo solo intenté calmarla, le dije que no pasaba nada, que únicamente cerraran la puerta y se calmaran. A lo que me respondió: no es que cuál tranquilas, Tatiana está en shock, le dio un ataque, no se puede controlar. En ese momento no sabía qué hacer, así que le dije: pero, ¿cómo que le dio un ataque? A lo que la chica ya muy desesperada y gritando me dijo: pues un ataque, no se puede controlar, está muy mal, de verdad, Jordi, te necesitamos aquí. Yo le respondí: mira, de entrada estoy en este evento en Polanco y ustedes están en San Ángel. En lo que llego, mínimo me voy a tardar unos 30 minutos. A lo que la chica me dice: pero entonces, ¿qué hago, Jordi? Estamos muy asustadas. Yo le dije:
Pues llámale a una ambulancia para Tatiana y llámale a la policía. Para ese momento, pensaba que quizás se habían metido a y estaban haciendo un desorden para ver qué se llevaban, y quizá las chicas se habían sugestionado. Así que les dije, no hay ningún fantasma, entraron y están asaltando. Seguramente ustedes se asustaron y ya están muy sugestionadas. Llamen a la policía rápido. Y me colgaron el teléfono. En cuanto terminó el evento salí corriendo del lugar, llegué corriendo a la oficina y me percaté de que ya había unos amigos de las chicas. Ellos ya las habían sacado. Tatiana estaba en shock, le había dado un ataque de ansiedad y pude ver que estaba llorando. Así que me acerqué y les pregunté qué había pasado. Y entonces me comenzaron a decir, ya no llamamos a la policía, vinieron unos amigos que viven aquí al lado y ellos nos hicieron el favor de sacarnos por las ventanas. Después de eso entramos a la oficina y efectivamente todo estaba como me habían dicho. Los cuadros estaban tirados, las computadoras prendidas, teclados en el piso, todo como me dijeron, pero no había nadie, la puerta estaba cerrada, no estaba forzada, no se había dado nada, todo era puro desastre. Y entonces comencé a platicar con ellas una por una, para ver qué habían visto, qué había pasado. Es importante que sepan que su escritorio de las chicas estaba uno frente a otro. Para entonces me comienzan a decir que ambas estaban trabajando en su computadora, cuando de repente Tatiana voltea hacia la puerta de la oficina y ve a un viejito translúcido caminando y mirándola. En ese momento comenzó a entrar en shock y quiso intentar gritar, pero no pudo. Así que la otra chica le comenzó a preguntar si estaba bien o qué le pasaba, pero en cuanto terminó de hablar, se dio cuenta del viejito que estaba parado viéndolas a las dos. En cuanto el anciano se percató de que ambas lo estaban viendo, puso sus dedos en sus labios, haciendo la señal del silencio. En ese momento fue cuando las chicas entraron en shock y salieron corriendo a mi oficina, donde se encerraron y comenzaron a escuchar cómo tiraban todas las cosas en la parte de afuera. Al terminar de contarme esta situación, una de las chicas me dijo, ¿sabes qué, Jordi? Yo ya no vuelvo a trabajar aquí. A lo que le respondí, claro, te entiendo, tienes toda la razón, no voy a permitir que sigan exponiéndose de esa manera. Después de eso llegó la policía y estuvieron revisando, pero no había entrado nadie, todo estaba normal. Es importante mencionar que el dueño del edificio tenía una oficina en la parte de abajo, así que para ese momento decidí hablar con él y le dije, oye, tuvimos una situación fuerte el día de ayer, yo ya no puedo permitir que mis niñas trabajen aquí, nos tenemos que cambiar, y le conté todo lo que había pasado, a lo que el dueño del edificio me contestó, ¿sabes qué, Jordi? La verdad sí, sí pasan cosas. Por eso nosotros nos vamos a las 3 de la tarde todos los días. En ese momento yo me molesté por la situación y más porque no fue honesto desde el principio. Ahí entendí por qué la renta del lugar era tan económica, pero al final optamos por cambiarnos a otro lugar. Ya para finalizar estas experiencias paranormales, te voy a relatar algo que viví con mi familia y en especial con una perrita que tuvimos y que fue muy especial para mis hijos y para mí. La verdad, fue una situación fuerte y muy dura para nosotros, pero bueno, aquí va. Recuerdo que todo inició cuando estuvimos en una casa que rentamos por un tiempo. Era una casa muy bonita, con un jardín muy grande, y tenía un cuarto en la parte trasera del jardín. Cuando llegamos, todos estaban muy contentos, y uno de mis hijos insistió en querer ese cuarto de la parte trasera, aunque le advertimos que no estaba conectado con la casa principal. A pesar de ello, decidió instalarse ahí y nosotros no le dimos tanta importancia, ya que sabíamos que el cuarto estaba en la parte de adentro. Este cuarto daba a una barda de piedra que protegía toda la casa y esta barda a su vez daba a una barranca muy grande. En su primer noche ahí, mi hijo ya no tan pequeño durmió toda la noche en ese lugar. Al día siguiente por la mañana a la hora del desayuno, vino a nosotros diciendo que por qué le habíamos ido a tocar la puerta por la noche mientras dormía, que aunque lo quisiéramos asustar, él ya estaba decidido a quedarse en ese cuarto, pero nosotros no habíamos ido a molestarlo, incluso creímos que estaba bromeando y solo nos reímos. Al llegar la noche, él insistió en quedarse a dormir ahí otra vez. Al día siguiente, volvió a hablar de que algo le había tocado la puerta durante la noche. Escuchaba golpes en la puerta, pero al revisar no había nadie en el jardín. Los fuertes golpes continuaban y no encontrábamos explicación. Incluso me dijo, papá, si me estás haciendo una broma, ya no lo hagan, eso no está bien. Pero como lo pudieron escuchar desde el principio,
Yo soy tan miedoso que sería incapaz de cruzar todo ese jardín oscuro por la noche para ir a molestarlo. Al tercer día comenzó a escuchar muchos ruidos en la parte de afuera del cuarto. Incluso mencionaba que se escuchaba como si alguien con garras estuviera escalando la pared del cuarto, y posteriormente comenzaba a tocar la puerta, pero de una manera muy exagerada. De repente se quedó viendo a la puerta y pudo ver cómo la manija se comenzaba a mover, como si intentaran abrir la puerta. En ese momento pensó que éramos su mamá y yo, y comenzó a decir: ¿quién es? Mamá, papá, ¿son ustedes? Ya no me asusten, por favor. En eso se armó de valor, abrió la puerta, pero no había nadie ahí, solo se escuchaba el fuerte viento, porque el cuarto daba hacia un jardín muy grande. En eso nuevamente cerró la puerta, y en cuanto la cerró, nuevamente volvieron a tocarla. Para este punto, él ya estaba muy perturbado, así que lo único que hizo fue llamarnos por el teléfono celular. Recuerdo que estaba llorando y se notaba muy desesperado, así que su madre y yo salimos rápido de la casa para ir a buscarlo. Como no entendíamos bien qué nos decía, pensamos que quizás se había caído o que algo le había pasado. En cuanto llegamos, pudimos ver que estaba llorando como loco. Es importante mencionar que ya no era un niño, pero estaba llorando desesperadamente diciendo: por favor, me están tocando la puerta, me abrieron la puerta. Yo le dije: amor, no hay manera de que te estén abriendo la puerta, tranquilo, ya estamos aquí. Salimos de ahí y esa noche todo siguió normal, pero después de eso toda la casa se empezó a sentir extraña, como una vibra muy pesada. Teníamos una perrita muy bonita y de repente un día amaneció muy enferma de la nada. Estaba así como cabizbaja, pero fue en cuestión de pocas horas, ya que solo estaba triste y mis niños estaban algo preocupados. Para este punto teníamos que salir a hacer algo urgente, así que le dijimos a los niños que si en cuanto regresábamos la perrita seguía triste, la llevaríamos al veterinario, ya que no tardaríamos. De verdad, la perrita no había dado ninguna señal de haber vomitado, no había comido nada extraño, no le había pasado nada, pero cuando regresamos, alrededor de una hora y media después, la perrita ya estaba desvivida. Después de eso, como a los 2 o 3 días, las cosas comenzaron a preocuparnos mucho más, pues el ambiente en la casa se tornaba mucho más pesado aún. Para este punto, decidimos llevar a una persona que pudiera ver la energía de la casa, alguien especializado en esas cosas. Cuando llegó, estuvo haciendo algunas cosas y nos dijo que la casa tenía energías muy fuertes. No hablaba de entes específicamente, pero sí decía que había energías muy intensas. Nos comentó que las casas cerca de barrancas o de paredes muy grandes acumulan mucha energía y que probablemente algo fuerte había sucedido en nuestra casa. Nos explicó que nuestra perrita había absorbido esas energías para proteger a nuestros hijos pequeños y eso le costó la vida. Literalmente falleció para cuidar de ellos. Después de que limpió la casa de esas energías, tengo que aceptar que todo mejoró considerablemente. La casa se sintió más tranquila y todos los nervios que sentíamos, especialmente las personas más sensibles, desapareció después de la limpieza y la pérdida de nuestra perrita. Las experiencias paranormales de Marta Higareda. A continuación, te voy a presentar las experiencias paranormales más fuertes que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Para mayor comprensión del oyente, las estaré contando en primera persona. Hola, soy Marta Higareda, actriz y productora mexicana. Nací el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco. Desde muy joven supe que quería dedicarme al mundo de la actuación, así que a los 14 años me mudé a la Ciudad de México para perseguir mi sueño. Me podrás conocer por mi papel en la película Amarte duele. Además de actuar, me apasiona la producción y la escritura de guiones. Fundé mi propia casa productora y me encanta contar historias que inspiren y que lleguen al corazón del público. A continuación, voy a contar una historia que me pasó y que fue muy aterradora para mí. Sucedió en Zacatecas. Zacatecas tiene muchísimas iglesias y conventos y fui a un festival de cine ahí. Recuerdo que me quedé en un hotel precioso, pero muy antiguo de estilo colonial. Entonces me hospedaron en ese hotel colonial y me dijeron: te queremos dar una gran habitación en el ala más vieja del hotel. Realmente las personas del lugar fueron muy amables. Después de pensarlo un momento pensé: ¿por qué no? Así que les dije:
Sí, claro, denme esa habitación, pero de ninguna manera venía pensando en nada paranormal, ni en nada. La verdad es que yo venía muy tarde del evento de la premier y todo eso, así que ya estaba muy cansada y me tenía que ir temprano al otro día. Pasaban por mí a las 4:30 de la mañana. Entonces pensé, no importa dónde sea, pero yo me duermo, y me pasaron a ese lado del hotel, que en efecto era muy antiguo. Era un convento que habían convertido en hotel, tenía unos muebles muy bonitos, unos armarios enormes y antiguos. Se lo pueden imaginar con mucha cúpula, las puertas con arcos de madera sólida, todo muy imponente. Llegué a mi habitación, me puse mi pijama y me dispuse a dormir las pocas horas que tenía antes de levantarme. Me acosté, apagué la luz, me tapé y de repente escuché un ruido. Me pregunté, ¿qué es eso? La tele estaba apagada, pero se oía como estática. ¿Qué es eso? Me pregunté de nuevo. Entonces me di cuenta de que el ruido venía de la puerta del baño. Me acerqué, abrí la puerta del baño y vi que el lavabo estaba abierto, con las dos llaves del agua corriendo. Pensé que tal vez era un problema de tuberías o algo así. Cerré las llaves, cerré la puerta y me dispuse a ir a la cama. Apagué la luz y me acosté otra vez. De repente, otra vez, escuché el mismo ruido. Me dije, ¿es en serio? No puede ser. Entonces ya sabía que el ruido venía del baño, así que comencé a caminar más lentamente y al abrir la puerta me encontré con las dos llaves abiertas. Pensé para mí misma, no puede ser, aquí hay fantasmas. Decidí cerrar las llaves de nuevo y volví a cerrar la puerta. Mientras me dirigía hacia la cama, ni siquiera logré acostarme cuando de repente las llaves se volvieron a abrir. Eso me dio mucho miedo porque las acababa de cerrar y se volvieron a abrir. Yo chequé, las llaves parecían estar en buen estado, sin ningún problema aparente. Las revisé minuciosamente, viéndolas y cerrándolas para confirmar su funcionamiento, pero nuevamente se abrieron sin razón aparente. Me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Parecía haber un patrón claro. Las llaves se abrían sin explicación lógica. Además, la rapidez con la que esto ocurría no encajaba con ninguna explicación convencional. Las llaves no deberían abrirse solas en intervalos tan cortos. Así que nuevamente me dirigí al baño, cerré las llaves otra vez y como buena católica que soy decidí ponerme a rezar. Pensé, si tengo que rezar, tengo que rezar. No podía quedarme así y pretender dormir con todo eso sucediendo. Cerré la puerta, me acosté y suspirando le dije, por favor, fantasma, ya te escuché, sé que estás aquí. Decidí que iba a rezar para guiar al espíritu hacia la luz, como suelen decir. Después de mi plegaria, me acosté, apagué la luz y rápidamente me dije, qué tonta, ¿para qué apagué la luz? De repente sentí como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando al pie de la cama percibí una presencia. Me dije a mí misma, no puede ser, algo está aquí conmigo. Y me pregunté, ¿abro los ojos? ¿No abro los ojos? Y así varias veces, hasta que finalmente me decidí a abrirlos de una vez. ¿Y sabes qué vi? Un señor con sombrero tipo bombín y un traje antiguo que sinceramente no reconocí. En la oscuridad no pude ver sus características muy bien, pero en la rapidez que lo vi, alcancé a ver un poco de su cara. Las cuencas de sus ojos estaban hacia mí, parecía que me miraba. Aunque intenté ver su rostro, todo estaba casi en completa oscuridad. Entonces inmediatamente me aterré. Rápidamente me tapé con la sábana y me dije a mí misma, qué estúpida, ¿cómo me tapé con la sábana? Y si me destapo y el señor está justo frente mío, o sea, ¿qué acabo de hacer? Entonces decidí mantenerme inmóvil. Me quedé ahí quieta y de pronto sentí que la cama se hundía, como si alguien se hubiera sentado en ella, justo al lado de mis pies. En ese preciso instante, sin pensarlo dos veces, metí los pies lo más que pude para sentirme a salvo. En ese momento solo pude pensar, Dios mío, y me puse a rezar el Padre Nuestro. Incluso se me combinó el Padre Nuestro con el Ave María, con el Dios te salve, con todas, y de repente dije, no, no puede pasar esto, tengo que encender la luz, tengo que prenderla. Entonces debajo de la sábana saqué mi mano, como tratando de encontrar el switch de la luz. Finalmente lo que hice fue encender la luz, me destapé y ya no había nadie.
Después de eso decidí llamar a recepción porque sentí que la situación se volvió demasiado intensa. Al comunicarme con la señorita en recepción le dije, oiga señorita, ¿en este hotel hay fantasmas? En lugar de responderme con palabras de consuelo, ella me sorprende con un ¿qué vio? Para que me haya dicho eso de qué vio, significa que seguramente sí se ven varias cosas. Y le contesté, ¿sabe qué, señorita? No puedo conciliar el sueño en este cuarto. Además, vendrán por mí en unas 3 horas. Voy a tomar mi almohada, lo siento mucho. Vi un sillón cerca de la entrada donde estás tú. Ahí abajo contigo me sentaré. Tras bajar y encontrarme con ella, me hizo una pregunta y dijo, ¿quiere que le cuente? A lo que le respondí firmemente, no, prefiero no escuchar nada. La parte más intensa fue que, evidentemente, yo me quedé conversando con la señorita sobre todo tipo de temas que no tenían relación con los fantasmas. Ella parecía muy ansiosa por contarme cosas, mientras que yo no estaba interesada en eso en absoluto. De cualquier manera, seguimos hablando hasta que de repente me di cuenta de que ya faltaba poco para las 6 de la mañana y pensé, ya van a venir por mí, pero yo ya me había bajado con mi almohada y con mi maleta. Rápidamente le entregué la maleta al chofer que venía a buscarme. En ese momento me dice la chica, ¿quieres que te cuente? Y yo le dije, por favor, ahora sí cuéntame. Y me preguntó, ¿qué viste? Le expliqué lo que vi, un señor con bigote y un bombín o algo así. Entonces me dice, ¿no será el señor de la foto en el pasillo? Sorprendida caminé hacia allá y observé una imagen en blanco y negro de un grupo de monjas junto a un hombre con bombín. Comprendí en ese instante y dije, ese hombre de la foto es el que vi, y me dice, este lugar solía ser un convento. El hombre de la foto tenía una hija que era monja aquí, y él solía hacer grandes donaciones al convento. Así fue como descubrí que aquel hombre, junto a las otras monjas, aún se aparecían en ese hotel. Las experiencias paranormales de Luis Felipe Tovar. A continuación, te voy a presentar las experiencias paranormales más fuertes que le han tocado vivir a lo largo de su vida. Para mayor comprensión del oyente, las estaré contando en primera persona. Mi nombre es Luis Felipe Tovar y soy un actor mexicano con una carrera que abarca más de 30 años en el mundo del espectáculo. Nací el 2 de diciembre de 1959 en Puebla. Además de mi trabajo enfrente de las cámaras y sobre el escenario, tengo una gran pasión por la enseñanza. He abierto mi propia escuela de actuación, donde me dedico a formar y a guiar a las nuevas generaciones de actores, compartiendo con ellos mis experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Y este es mi relato. Hubo un tiempo en mi vida en el que todo era un torbellino de actividades, pero ahora las cosas han cambiado y mi vida es más tranquila. Ya no hago tantas cosas al mismo tiempo como solía hacerlo, pero durante esa época ajetreada de la que te hablé al principio, fui a filmar a Venezuela, a una región muy apartada llamada Choroni, un pequeño pueblo. Llegué a Venezuela para interpretar a un personaje basado en un caso de la vida real, un individuo que había existido, casi como un dictador, un militar a quien lo relacionaban con el diablo, contra el cual el pueblo se había levantado debido a su opresión. Choroni es un lugar muy aislado, con una población predominantemente negra, donde se practican religiones o creencias como el palo mayombe y la santería. Estas religiones tienen fuertes raíces culturales relacionadas con lo africano y rituales, así que por alguna razón, desde el inicio yo no me sentí bienvenido. Querían que el personaje fuera interpretado por un venezolano, a pesar de que yo llegué como invitado por México, gracias a un convenio entre México, Venezuela y Colombia. Aunque sentía que tenía la capacidad para interpretar el papel, ellos tenían sus dudas, especialmente por mi acento. Esa incertidumbre me acompañó durante mi estancia en el hotel, donde reflexioné sobre el reto que tenía por delante. En el hotel en el que yo me estaba hospedando, solo tenía 2 huéspedes, Mimi Lazo y yo. Éramos los únicos en todo el hotel. La primera noche que llegué, sentí una atmósfera extraña. De hecho, era algo inusual en todo el pueblo. Me acosté a dormir esa primera noche y de repente empecé a sentir que alguien estaba en la habitación, aunque yo sabía que estaba solo. Sentí una presencia, como si alguien estuviera acostado junto a mí. Era una sensación espeluznante. Intentaba despertarme, pero no podía moverme.
Sentía mi cuerpo completamente inmóvil. De repente me dije: ¿quién está acostado junto a mí? Me volteé y vi a un hombre mirándome. Pegué un grito y me levanté de la cama a oscuras. Encendí la luz rápidamente, pero no había nadie. Esto me sacó mucho de onda. Salí del cuarto sudando. En ese momento solo estábamos hospedados Mimi y yo. Tenía muchas ganas de contarle lo que me estaba pasando, pero era el primer día y no quería parecer loco. Eran como las 3 de la mañana y que alguien toque a tu cuarto para pedir ese tipo de ayuda, pues me pareció fuera de lo común decirle que me dejara quedarme en su cuarto. Entonces me quedé calladito, sin poder dormir me metí al cuarto y dejé la luz encendida toda la noche. Ya al día siguiente me levanté para ir a trabajar, pero no podía quitarme el miedo de encima. Decidí contarle al maquillista lo que había pasado. Le dije: tengo que hablar de algo que me ocurrió anoche. Le expliqué todo lo que había sucedido y ella me respondió: por coincidencia tengo una veladora de la Virgen de Guadalupe. Puedo dártela para que la enciendas esta noche. Llevaba conmigo una foto de mi madre y pensando en ella prendí la veladora. En la segunda noche volví a sentir la misma presencia, la misma aterradora sensación. La misma figura apareció nuevamente. Entonces estaba asustadísimo, como no tienes una idea. La tercera noche, la veladora de la Virgen de Guadalupe estaba apagada y las fotos estaban tiradas en el piso. Todo parecía estar mal. Me acosté para dormir, pero de repente volví a enfrentarme a eso y sentía que estaba entre una pesadilla y la realidad. Desperté empapado en sudor, sentí un frío intenso. Abrí los ojos y vi a un niño sentado frente a mí en la silla. Pegué otro grito y me salí de la habitación nuevamente. Decidí mantenerme callado, pues siendo mexicano, sentía esa presión por mostrar valentía y fortaleza. Yo fui un personaje militar o un líder del pueblo con un carácter fuerte. Me sentía obligado a mantener las apariencias y me sumí en mis pensamientos. Luego llegó el hermano de Mimi Lazo, se hospedó en el hotel y ya éramos tres. Durante la noche comencé a escuchar gritos que venían de afuera. Eran gritos desesperados, aterradores. Me paralicé y escuché voces que decían: pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No podía creer lo que estaba sucediendo, pero me di cuenta de que era el hermano de Mimi y salí a ver qué pasaba, y me comenzó a decir que se metió un tipo a su cuarto, que él se iba a ir de ahí. Yo me dije: bendito Dios que este ente ya se fue para la otra habitación, pues en ese momento traté de verle el lado bueno y me sentí aliviado. Él agarró sus cosas y se fue. Al día siguiente fui a hablar con el productor y me dijo: ¿qué pasa, mijo? Es que este es el único hotel que hay, ¿no quieres quedarte ahí? Así que me vi obligado a vivir el resto de la filmación en un convento de monjas que estaba a unos 30 kilómetros de distancia. Después me hice amigo de los habitantes del pueblo, en su mayoría gente de piel oscura que tocaba los tambores. Me hicieron una limpia con hierbas y purificaciones para liberarme de las malas energías. Recuerdo verlos hacer rituales de santería y realizaban sesiones misteriosas. Me hicieron aventarme de un tipo tobogán que era de la naturaleza para caer como en una poza, donde era como un rito de iniciación, en donde compartían sus conocimientos y tradiciones conmigo. Me di cuenta de que algo extraño y perturbador estaba ocurriendo en el entorno, en la población, pues trataba de hacer un buen ambiente. Yo tenía una habitación con una colcha blanca impecable. Sin embargo, en la madrugada, en los llamados nocturnos, había un niño, y este niño se iba a acostar a mi habitación y sacaba sus piecitos fuera de la colcha. Así que un día lo vi ahí acostado y le dije: sube tus pies, si la colcha se mancha, pues que se lave, estamos trabajando, no te sientas incómodo. Las jornadas de los actores son muy agotadoras para un adulto, imagínate para un niño. Este acto y de estar hablando con el niño lo observó un técnico. Luego, cuando estaba pasando un evento, en una reunión de convivencia entre actores y técnicos, yo no tenía muchos amigos, pero entre mis compañeros ahí estaba un poco apartado, y de repente el técnico me dice: contigo tengo problemas. Aquí en Venezuela no se toleran ciertas actitudes y debes respetar a la población de la zona. Me sentí desconcertado, ya que siempre he valorado el respeto y la integridad, y pensé: aquí hay un error de percepción, porque está pasando justamente lo contrario, y llamé al niño. Aclaramos las cosas, y en efecto el niño muy agradecido dijo que jamás le había faltado al respeto. Sin embargo, pues este hombre que en lugar de disculparse, mantuvo un tono desafiante, generando aún más tensión. Yo dije:
Bueno, este es un hombre grande y todo. Ya me traía atravesado. Seguro si quiere hacerme algo, seguramente me ganaría. Los rumores se extendieron por el set y comencé a aislarme de mis compañeros. Luego este individuo que claramente no me quería, en el set se provocó un incidente cuando se cayó de una plataforma y pues a mí me habían hecho una serie de protecciones y todo aquello en rituales. Ese día que él se cayó era mi cumpleaños. Fue una situación complicada, hasta el punto de pensar en ser apartados de la película por piedad. En camino para llegar a esa localidad era algo así como Transilvania. Fue complicado, era un desafío tras otro, una sucesión interminable. Al regresar, la experiencia fue igual de intensa. Descendimos hasta llegar al nivel del mar y mientras salía del coche empecé a sentirme mal, muy mal. Una sensación de malestar me invadió y cuando finalmente llegamos a la carretera tuve que bajarme del coche y vomitar. Vomité una y otra vez, liberando todo lo que mi cuerpo había acumulado durante el proceso de la filmación. A lo largo de mi carrera he participado en muchas películas, pero nunca antes experimenté algo tan impactante. He tocado fibras muy delicadas antes, pero algo como eso no. Cuando siento que algo toca esas fibras, energías que no deseo sentir me aparto. Me conozco lo suficiente para mantenerme al margen de lo que no resuena conmigo. Para mí la actuación va más allá de interpretar un papel, se trata de vivirlo. Creo firmemente que cuando vives realmente el personaje en el escenario, no es solo un acto de ilusionismo, sino que se crea un fenómeno mágico y poderoso. Es algo que se escapa a la definición, algo más cercano a la magia. El espectro que corría a la par de mi auto. Hola Pepe, buenos días. Mi nombre es Arán. Tengo 27 años y te estoy escribiendo desde los Estados Unidos. Yo vivo en El Paso, Texas, y me gustaría contarte algo terrorífico que me pasó en una iglesia abandonada, localizada en Faven, Texas, a una hora de camino de donde yo vivo. Pero antes de contarte lo que me sucedió a mí, me gustaría darte un poco de contexto sobre este lugar. La historia de la iglesia trata sobre un sacerdote que un día de repente se volvió loco y empezó a desvivir a todos en su iglesia. Hasta el día de hoy, nadie sabe cuál fue el motivo por el que hizo semejante atrocidad. La única explicación, y que muchos creen, es que fue poseído por un espíritu diabólico. Esto pasó en los años de 1890. La única razón por la que yo sé que esto ocurrió en esos años es porque en el cementerio donde están enterradas todas las personas que el sacerdote desvivió, tienen fechas de esa época. Pero bueno, ya después de darte ese contexto, ahora sí procedo con mi relato. Hace algunos años hubo un tiempo en el que yo estaba obsesionado con querer saber si realmente podría llegar a vivir alguna experiencia paranormal en los llamados lugares embrujados. Así que por esa razón llegué a ir varias veces a esta iglesia con amigos, pero nunca me había pasado nada, así que dudaba un poco acerca de la veracidad de esos temas. Esto, a pesar de que las personas que vivían en esa área decían que habían visto cosas que se aparecían tanto en el cementerio como en la iglesia, pero la verdad es que a mí me costaba mucho creer en lo que las personas decían que veían, ya que durante todas las veces que había ido, jamás me había tocado ver nada. Pero bueno, como dicen por ahí, quien busca encuentra. Lo que estoy por contar a continuación, hasta la fecha me pone la piel de gallina. Una noche, unos amigos y yo decidimos ir a ese lugar. Recuerdo que ya era muy tarde. Todos íbamos con mucho miedo, menos yo, porque iba con la mentalidad de que no iba a pasar nada. Tomamos la carretera y después de una hora de viaje por fin llegamos a la iglesia. Estacioné mi carro entre el cementerio y la iglesia. El lugar estaba muy oscuro, sin ningún poste de luz. Algunos amigos se bajaron conmigo y los demás se quedaron en el auto. Empezamos a caminar hacia la iglesia. Recuerdo que esa noche hacía un calor muy fuerte y los mosquitos estaban hambrientos. De repente ya nos encontrábamos afuera de la iglesia, casi llegando a la puerta, cuando de repente se prendió una luz y los que estaban conmigo se fueron corriendo hacia el carro. A mí eso no me asustó, así que me quedé afuera de la iglesia, pero lo más extraño es que me di cuenta de que era un sensor de movimiento, porque en cuanto empezaron a correr se apagó la luz, lo cual me pareció bastante extraño. Comencé a caminar hacia la puerta de la iglesia en plena oscuridad. Estaba volteando a todas partes para asegurarme de que no hubiera nadie más ahí. Empecé a mirar hacia la distancia, cuando de repente
Empecé a sentir un aire muy frío, que no miento, se sintió muy bien por el calorón que estaba haciendo esa noche. De repente, algo me dijo que volteara hacia la izquierda. En cuanto volteé a esa dirección, donde se encontraba la esquina de la iglesia, alcancé a ver la cosa más horrible que he visto en mi vida. Ahí había una cosa enorme. La cara era pálida con ojos negros. Su cuerpo parecía una nube negra. Yo me congelé del miedo solo de mirarlo. Parecía que me estaba acechando. En cuanto vi eso, reaccioné y di un brinco corriendo lo más rápido que pude y les grité a mis amigos: súbanse al carro, güeyes, súbanse rápido ya, vámonos a la chica. En cuanto llegué al auto, ya todos estaban adentro. En cuanto lo encendí, nos fuimos de ahí rápidamente, pero las cosas se empezaron a poner peor cuando me comenzó a dar un ataque de pánico por lo asustado que estaba. Lo bueno es que mis amigos supieron cómo tranquilizarme, así que me orillé en la carretera hasta que me calmé, si no, no sé qué hubiera pasado. Cuando ya estuve más tranquilo, volvimos a retomar la carretera, pero esta vez iba manejando muy rápido, pensando que esa cosa nos podría estar persiguiendo. Pero la historia no termina aquí. No recuerdo qué carretera tomé, pero mi amigo, el que venía en el asiento del copiloto, de repente se congeló mirando hacia arriba. Pensé que le había dado un infarto y le comencé a decir: oye, ¿qué tienes? ¿Te llevo al hospital? Traté de moverlo hasta que al final reaccionó y me dijo muy asustado: güey, algo nos está persiguiendo. Apúrate, güey, apúrate. Escuchando su tono de voz, no quise preguntar qué era, solo aceleré el auto sin saber dónde estábamos, pero al final todos llegamos a nuestras casas a salvo. Desde que pasó eso, cada noche tenía pesadillas muy fuertes. No tengo palabras para describir lo horribles que eran. Pasaron unos días, decidimos juntarnos mis amigos y yo. Empezamos a platicar sobre esa noche. Le pregunté a mi amigo que venía de copiloto: oye, ¿qué viste esa noche que te hizo congelarte? Estas fueron sus palabras: la neta no me vas a creer. Solo alcancé a ver a un animal saltando los postes de luz hacia los techos de las casas, persiguiéndonos. Solo alcancé a ver que los ojos eran blancos y su cuerpo parecía casi como el de un primate. Desde entonces jamás he vuelto a ir a esa iglesia y hasta la fecha juré que nunca volvería a ir ahí y sigo cumpliendo mi palabra hasta el día de hoy. Por andar de borracho vio al diablo y quedó loco en Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Soy fan de tus videos. Cada vez que cocino, pongo tus relatos, y aunque me salen otros narradores, tú eres mi favorito. Me gustaría que omitas mi nombre por razones personales, ya que esto que pasó fue muy sonado, hasta salió en diferentes medios. Bueno, la historia que te voy a contar sucedió en el rancho de donde mi madre era originaria, en León, Guanajuato. Antes que nada, te voy a dar un poquito de contexto para que se entienda bien lo que estoy por relatarte. Yo nací y me crié hasta los 11 años en un rancho a las orillas de León. De niña, cuando aún vivía en el rancho y eran temporadas de lluvias, me gustaba mucho que mi madre me contara historias de terror y cosas así, ya que como mi padre vivía en Estados Unidos, ella y yo dormíamos juntas cuando él no estaba en casa, así que para nada me daba miedo, porque mi madre era muy valiente. Entre esas cosas que me contaba, un día me dijo que en el rancho de donde era su madre y donde ella nació y fue criada, pasaban muchas cosas paranormales, ya que ahí se había llevado a cabo una revolución hacía muchos años. Ese rancho perteneció a una familia rica que era dueña de todo el lugar, tenían hasta su propio templo y todo, pero cuando andaban los guerrilleros y rateros con los dueños ricos se propusieron guardar su fortuna en el templo que tenían en su propiedad, pusieron todo en un cantarito y lo enterraron. Pasaron los años y desde ese entonces ese templo quedó maldito y abandonado. Con el tiempo fueron vendiendo pedazos del rancho a diferentes familias y el rancho volvió a llenarse de gente. Sin embargo, estas decidieron hacer un templo nuevo desde cero, justo al lado del templo viejo. Después empezó a correr un rumor de que había dinero enterrado en ese templo y mucha gente ambiciosa trató de ir a buscarlo. Se dice que por eso muchos quedaron ciegos. Además, muchos jóvenes del rancho por la calentura iban y se metían al templo a hacer sus cochinadas, y también se supo de varias señoras que practicaban brujería e iban al templo a dejar trabajos, o simplemente se veían bolas de fuego volando cerca de ahí. En pocas palabras, el templo ya estaba bien profanado. Ahora sí va lo bueno. Esto sucedió
cuando yo ya tenía más o menos unos 15 años. Ese día estaba con mi madre en la sala, cuando una tía le llamó a mi madre. En ese entonces, nosotras ya vivíamos en Estados Unidos con mi padre. Mi tía le empezó a contar a mi madre que la noche anterior, unos muchachos del rancho estaban tomando afuera del templo viejo a altas horas de la noche. Estando ahí bebiendo, les dieron ganas de ir al baño, y uno de ellos se dirigió al templo viejo. Mientras caminaba, uno de los muchachos que andaban ahí le dijo bromeando que no fuera a orinar al templo, porque ahí se aparecía el diablo, a lo que el muchacho en tono burlesco y retador respondió que el diablo se la pelaba. Los otros chicos se rieron, pero como al minuto de que el borracho entró al templo, empezó a gritar muy desesperado. Los otros muchachos procedieron a ir a ver qué era lo que pasaba. Cuando se asomaron, vieron que el muchacho que se había metido a orinar al templo viejo estaba en la tierra, enterrado de la cabeza a la cintura. Parecía como si se hubiera echado un clavado y se hubiera quedado atrapado. Las piernas las tenía de fuera y las movía desesperadamente. Los jóvenes incrédulos se quedaron sorprendidos y al no poder ayudar a su amigo a sacarlo de la tierra, lo único que se les ocurrió fue ir a despertar a los ministros de la iglesia y pedirles ayuda. Cuando los encargados de la iglesia del rancho llegaron, el muchacho seguía enterrado, así que empezaron a rezar y a desenterrarlo. Cuando lo sacaron, el muchacho parecía loco y les contó que cuando fue a orinar, de repente vio un hoyo en la tierra. En el fondo se veía mucho dinero, centenarios, oro, y él ya borracho y acordándose de todo lo que se decía del tesoro que había enterrado ahí, se dejó ir a tomarlo. Cuando metió las manos, vio al diablo que lo jaló, dejándolo enterrado de la cabeza hasta la cintura. Nosotros no lo podíamos creer. Después, con el tiempo, se le veía al muchacho caminar por el rancho, todo oído diciendo incoherencias. La hermana de mi padre, que es esposa de uno de los tíos de ese muchacho, nos confirmó y nos platicó que el muchacho quedó loco. No soy una persona miedosa y a pesar de eso me encantan las historias de este tipo, porque creo en todo lo paranormal. Yo sé que existe lo malo y aunque soy católica y amo y sirvo a Dios, no puedo evitar mi gusto por lo paranormal. Espero que te guste mi historia y tengo muchas más que han pasado en mi familia. Guanajuato está lleno de misterios y cosas paranormales. El amuleto que ahuyenta a las brujas en el Estado de México. Hola Pepe, ¿qué tal? Soy Javier. Esto que estoy por relatar es una experiencia que viví con mi esposa hace poco más de 3 años, cuando mi hijo apenas tenía meses de nacido. Nosotros somos un matrimonio joven del Estado de México, de un pueblo cerca de Toluca. Desde niño, mis abuelos y mi madre me contaban acerca de las brujas que desvivían a los bebés no bautizados, y también me contaban que yo estuve a punto de ser atacado por una de estas criaturas cuando era bebé. Pero bueno, continuando con mi historia, nosotros vivíamos en una casa que rentábamos junto con mi madre, y desde que mi esposa estaba embarazada, escuchábamos ruidos muy extraños. Incluso por las noches escuchábamos como si alguien estuviera cerca de nuestra ventana, cantando o tarareando canciones de cuna. Cabe recalcar que nadie vivía a los alrededores, ya que son terrenos baldíos y nadie podía estar por ahí cerca. El caso es que cuando mi hijo nació, todo iba normal. Nunca nos desvelábamos mucho con él, ya que siempre fue muy tranquilo. Una noche llegué del trabajo y como era costumbre, estaba viendo una película con mi esposa hasta entrada la madrugada, pero ese día extrañamente nos quedamos profundamente dormidos. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché a mi hijo dar un fuerte grito y comenzó a llorar. Nos tomó por sorpresa y nos incorporamos rápidamente sin encontrarlo en la cama donde estábamos. Mi madre se levantó al escuchar el ruido y fue a nuestro cuarto mientras yo prendía la luz. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que mi esposa lo levantaba del piso porque lo estaban arrastrando debajo de la cama y la ventana estaba abierta? A pesar de estar muy pequeño, mi bebé no dejaba de mirar hacia la ventana, como si supiera que algo había salido por ahí. Esa noche ya no pudimos dormir y así pasamos varias noches sin poder conciliar el sueño. Aproximadamente 4 días después de ese suceso, salí del trabajo un poco tarde y fui a ver a uno de mis amigos a su negocio. Al estar ya entrada la noche me despedí y procedí a irme a mi casa. Cuando iba caminando, de la nada apareció un señor de edad avanzada que jamás en mi vida había visto.
Era de baja estatura, llevaba un sombrero grande y me dijo, buenas noches, a lo que le respondí el saludo. Antes de que yo pudiera decir algo más, me preguntó por mi hijo, lo cual me pareció bastante extraño, pues yo no conocía a ese hombre y no recordaba haberlo visto por ningún lado. De pronto empezó a platicar conmigo sobre mi familia. Por todo lo que dijo, estoy seguro de que él sabía de nosotros y de lo que nos había sucedido noches atrás. Me comentó que efectivamente nos habían visitado, pero que no era una, sino tres brujas, y que no era su intención desvivir a mi hijo en ese momento, sino que querían llevárselo. Según él, mi hijo tenía un don que iría descubriendo conforme fuera creciendo. Entonces me dio una piedra que él llamó ojo de tigre. Me dijo que se la pusiera a mi hijo y que recogería todo el mal que habían dejado, y que en cuanto estuviera listo se la devolviera. Yo me quedé un poco confundido, pues no sabía dónde le regresaría la piedra, pero él me aseguró que él me buscaría. Se despidió de mí y en un abrir y cerrar de ojos estuve frente a mi casa. No recuerdo ni cómo llegué. A pesar de eso, realicé lo que él me dijo que hiciera, y a partir de esa noche pudimos dormir bien. Después, cuando yo me iba a trabajar, trataba de buscarlo o verlo para agradecerle, pero ya nunca lo volví a ver físicamente. Fue hasta que una noche en sueños se me apareció y me pidió la piedra. Me dijo que todo iba a estar bien, que mi hijo crecería sano y sin problemas, y luego se desvaneció. Al despertar me llené de curiosidad y busqué la piedra por todos lados, pero nunca más la volví a encontrar. No sé qué o quién fue ese señor, ya jamás lo volví a ver, pero no nos molestaron de nuevo esas malditas brujas. Mi hijo va creciendo sano, casi nunca se enferma. Hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica a varias cosas de las que pasaron, pero estoy muy agradecido porque gracias a él mi hijo sigue aquí. Espero que puedas compartir mi historia, ya que tanto mi esposa como yo somos grandes admiradores tuyos. Espero poder compartir un poco más de lo que nos ha estado pasando. Te mando muchos saludos. La experiencia paranormal de Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens es una actriz estadounidense, reconocida mundialmente por su aparición en diversas películas de Disney, como High School Musical, hasta la última que fue la de Bad Boys 4. La actriz cuenta que cuando era una adolescente tuvo contacto con fantasmas. En una entrevista con Kelly Clarkson, cuenta que cuando era pequeña, recuerda que tenía un juguete de patos que se jalaba con una cuerda, y una mañana, mientras se alistaba para ir a la escuela, vio cómo comenzaron a andar por cuenta propia sobre la mesa en la que estaba puesto el juguete. En ese momento, un poco dudosa, ella quedó muy sorprendida por la situación que acababa de vivir. Tiempo después, decidió guardar ese juguete porque comenzó a parecerle muy aterrador mientras se preguntaba cómo era posible que se hubiera movido solo, suponiendo que no había razón para ello. Durante su vida, Vanessa aceptó el hecho de que ella podía ver y escuchar cosas que no podían ver los demás. Esto experimentándolo a través de los años, con muchas experiencias de ese tipo, que la llevaron a entender que eso era una habilidad también y que podría ser como un don. Así que un día se animó a hacer algo así como una exploración urbana, utilizando algunos aparatos de investigación paranormal. Adquirió un equipo para oír fantasmas, mejor conocido como el Spirit Box, el cual recomienda usarlo en zonas más rurales para que no se mezcle tanto con las estaciones de radio. Cuenta que durante una noche se fue con su mejor amiga a un cementerio. Se sentó sobre una lápida de un espíritu llamado Sam, ya que un trabajador del cementerio le había dicho que ese espíritu era el que más actividad paranormal tenía, y comenzó a usar el Spirit Box. Primero le saludó diciendo, hola Sam, soy Vanessa, y ella es mi amiga Gigi. Dentro de su inexperiencia, en eso no supo qué más decir, así que su amiga preguntó, Sam, ¿puedes decir nuestros nombres? Después de un corto silencio, se pudo escuchar un ruido de estática y alguien diciendo, Vanessa, y siguió el ruido estático. Luego Vanessa le preguntó, ¿hay algo más que quieras decirme? Y entre la estática se escuchó un... no, Para ese momento, Vanessa trató de permanecer relajada durante esta experiencia, pero la realidad es que estaba muy sorprendida porque acababa de contactar con un espíritu del más allá.
Para finalizar, decidió agradecerle al espíritu y le pidió que se quedara ahí para que no la siguiera. Recomienda que tienes que decirles que se queden en su lugar y así evitarás traerlos contigo. Al final de la entrevista, añadió que si ella fuese un fantasma, sería de las que ponen música a mitad de la noche. Un carretes al señor de las tinieblas. Hola Pepe, quiero compartirte una experiencia paranormal que viví en el año 2019 en el estado de Guerrero, en una comunidad serrana. Te cuento, yo manejaba una moto desde la cabecera municipal hasta mi comunidad, un trayecto de 19 kilómetros aproximadamente. Bueno, un día antes, un compañero de trabajo me contó que rumbo a mi comunidad espantaban en un puente que cruzaban para llegar a mi casa. Yo no le creí, pero al día siguiente se me hizo un poco tarde. Ya eran cerca de las 11 de la noche cuando iba llegando a mi comunidad. En eso me topé con un perro que venía en mi carril, un perro de aproximadamente 1 metro de altura, color oscuro y ojos rojos, un tamaño imposible para un perro. El reflejo de la luz hacía que se viera aún más grande, lo cual me causó mucho miedo. Con voz alta le grité algunas groserías y le dije que no me daba miedo. Después de eso, en una parte de la carretera donde está más empinada, decidí disminuir la velocidad, cuando de repente escuché claramente cómo alguien detrás de mí caminaba y con cada paso arrastraba una cadena. La piel se me erizó cuando lo escuché y me dio mucho miedo, tanto que en ese momento perdí la voz por casi una hora. Recuerdo que de repente me encontré a un amigo que me auxilió. Yo no podía decir nada y solo veía cómo mi amigo se llenaba de miedo al ver mi rostro. Me hablaba, pero yo no reaccionaba, así que empezó a rezar y me dio una palmada fuerte en la espalda. Fue cuando pude hablar y le conté lo que me había pasado. De experiencia, me quedó no retar al señor de la oscuridad. Los animales protegieron a mi abuelo de un ente maldito en el Estado de México. Hola Pepe, esta historia que estoy por relatar le sucedió a mi abuelo. Esto pasó en el Estado de México, en un pueblo llamado Bochesda. Mi abuelo nos contaba que cuando era niño, de unos 8 o 9 años aproximadamente, lo mandaban a cuidar el ganado que tenía su padre. Como él era el mayor de los hijos de mi bisabuelo, le tocaba esa tarea. Un día muy temprano, como todas las mañanas, lo levantaron para ir a cuidar el ganado. Había varias reses y borregos, ya que en esa región del Estado de México es común tener ese tipo de animales. En fin, ese día salió con el ganado al río. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Iba con las vacas y los borregos, y como de costumbre, siempre iba con sus perros. Cuenta que llegando a aquel río se le apareció una mujer. Él recuerda que era una señora de blanco, toda de pies a cabeza. Su cabello tapaba su cara, así que no se le veía el rostro. Mi abuelo no sabía si lo que veía era real o una simple ilusión, pero de repente la mujer de blanco le comenzó a decir a mi abuelo que qué hacía ahí, en ese lugar y tan solito. Él le dijo que estaba cuidando a sus animales y que dejaría algunas cosas que llevaba en un jacalito de adobe que tenían. Pero bueno, continuó con la historia. De repente la mujer de blanco le comenzó a decir a mi abuelo: oye, ¿y no te gustaría venirte conmigo? Vámonos, todo estará bien. Mi abuelo para este punto ya estaba muy asustado y le comenzó a decir que no, que él estaba bien ahí, pero la mujer estaba muy insistente en llevárselo, al grado de que mi abuelito empezó a llorar, pues ahí en medio de la nada nadie podía protegerlo, se sentía a merced de esa mujer. No sé si fue por obra de Dios, pero mi abuelo se salvó, casi podría decir que de milagro. Ante la negativa de mi abuelo por seguir a la mujer, ésta se molestó y se comenzó a acercar a él, pero como si sus animales supieran de las malas intenciones de la mujer, se comenzaron a poner entre ésta y mi abuelo. Las vacas, los borregos y los perros se interponían entre los dos y no dejaban que la mujer de blanco se acercara a mi abuelo. La mujer trataba de agarrarlo y se movía para un lado y luego para el otro, pero los animales también, protegiendo a mi abuelo en todo momento. Después de un rato de intentos fallidos, la mujer dio un grito enojada y se desvaneció en la oscuridad. Mi abuelo regresó a su casa asustado junto con sus animalitos y ya nunca la volvió a ver. Si no fuera por esos animalitos que protegieron a mi abuelo, yo no estaría relatándote esta historia que le pasó. Que en paz descanse mi abuelito.
Esta historia siempre nos la contaba. Esto pasó en el Estado de México, en Temascalcingo. Saludos para la familia García y González, de mi primo Richie.